Pues para esto tenemos que empezar a comprender que tenemos justamente bases moleculares de la vida, en el cual desde inicio, cuando empezamos la carrera, a lo menos en las ciencias de la salud, hablamos mucho de elementos o bioelementos que van a conformar justamente las bases estructurales de la vida, ¿no? En esto teníamos desde un inicio, nosotros vemos, por ejemplo, la utilización del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros tipos de iones, ¿no? Que van a permitir justamente dar procesos metabólicos y fisiológicos de todo organismo vivo, refiriéndonos pues tanto en organismos procariotas como eucariotas, ¿no? Es decir, desde bacterias hasta pues animales mucho más complejos como lo somos nosotros, como es el ser humano, ¿no? Siempre vamos a ver la utilización de estos bioelementos, ¿no? Que conformándose la unión de estos van a lograr a formar pues una enorme diversidad de proteínas, ¿no? Estas proteínas justamente van a tener una gran incidencia en muchas rutas metabólicas, ¿no? En los cuales van a permitir transporte, por ejemplo, de algunos componentes. Por ejemplo, uno de los que a nosotros nos interesa es justamente el transporte de oxígeno a través de una proteína, ¿no? Que es la mioglobina. Vamos a tener proteínas de tipo estructurales, ¿no? Como son, en este caso, las histonas, un ejemplo, ¿no? Que son proteínas que van a regular eh, cómo se van a expresar la información que se lleva en el ADN, ¿no? Pero tendremos otras, como por ejemplo la formación de colágeno, ¿no? Que va a dar elasticidad y va a permitir una estructura de, pues, de muchos tipos de tejido, ¿no? Y pues va a ser muy importante en nuestro organismo, ¿no? Algunas proteínas pues van a actuar justamente en la catálisis, como sabemos, con el uso de enzimas. Nosotros podemos catalizar una enorme cantidad de reacciones químicas, ¿no? A expensas justamente de lo que se hace en química orgánica o en síntesis de química orgánica, ¿no? Donde nosotros utilizamos componentes químicos y sacamos un producto. Pero específicamente utilizando enzimas, nosotros vamos a poder realizar reacciones que incluso en la química clásica no se las puede obtener. Obviamente nos van a permitir otra función que es la de movimiento, justamente con este tipo de proteínas contráctiles, ¿no? Que generalmente se almacenan en los músculos y nos van a dar pues la elasticidad y movimiento del organismo vivo como tal, ¿no? Y algo muy importante que es justamente lo que le dejaba al final es la regulación y la señalización de muchas rutas metabólicas y fisiológicas, ¿no? Nosotros vamos a entender pues que necesitamos este tipo de proteínas para regular procesos químicos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a regular el consumo de glucosa, ¿no? Y el desbalance de este nos va a dar pues algún problema como es el caso de la diabetes, ¿no? Donde va a estar influenciado por una hormona, la insulina, que además va a estar regulado por muchos tipos de hormonas o de señalizadores proteicos, ¿no? También cuando nosotros o una célula justamente va a empezar a dividirse, ¿no? La señalización para que esa célula se divida, pues justamente también va a estar mediada por proteínas, ¿no? Es decir, no de la nada una proteína, una célula, eh, por, por así sola no va a quererse dividir, ¿no? Tiene que tener condiciones, tiene que tener una información y una señalización justamente de poder promover, ¿no? Que se divida una célula como tal. En aquellos procesos están esas proteínas que se llamaban factores de transcripción que van a justamente promover esa acción, ¿no? Y pues también tenemos a la regulación, por ejemplo, en la parte de inmunológica, donde nosotros vamos a tener la producción de inmunoglobulinas, ¿no? Que de la misma forma estas van a regular también procesos fisiológicos y en algunos casos muy complejos. Y obviamente cuando nosotros vemos el problema en uno de estos pasos que hemos revisado, por ejemplo, regulación de la señalización, transporte, estructura, catálisis y movimiento, vamos a encontrar alteraciones en un organismo vivo.
Estas alteraciones, en muchos casos, por un proceso homeostático, lo podemos controlar y no tenga algunas fallas, ¿no? Con esos cambios. Pero justamente cuando nosotros vamos sirviendo estos cambios, vamos a encontrar enfermedades y vamos a asociar, pues, otro tipo de problemas, incluso de tipo psicosociales, ¿no? Entonces, el estudio justamente de este tipo de moléculas, el caso de las proteínas, que va a estar muy relacionado con todos los otros bioelementos que siempre revisamos desde el colegio, pues nos van a llevar a entender una enorme cantidad de procesos y enfermedades que podemos tener como seres humanos, ¿no? Ahora bien, esas proteínas justamente se van a formar en unas células básicas de la vida, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una célula, en este caso eucariota. Eso quiere decir que esta célula pues va a pertenecer justamente a bases de organismos mucho más complejos que como tenemos a las bacterias, ¿no? Entonces, estas células, justamente por tener un núcleo verdadero, ¿no? Un núcleo donde va a alojar el material genético, pues va a tener muchas características especiales, ¿no? Aparte de justamente tener, por ejemplo, otros tipos de organelos en los cuales se van a especializar y van a tener funciones mucho más específicas, ¿no? Dentro de justamente este núcleo se va a albergar esta molécula en la cual nosotros vamos a estudiar cómo esto está conformada y cómo esta va a almacenar toda la información para que cumpla justamente esta célula las funciones especializadas, ¿no? De cada tejido que va a componer un organismo vivo, ¿no? Muchas células se van a especializar, por ejemplo, en tener mitocondrias, en tener vacuolas, en tener, pues, formación de proteínas, cuando tenemos el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi van a hacer que se formen pues enzimas, proteínas y muchos otros componentes para que siempre exista una homeostasis a nivel celular, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a aprender a estudiar justamente este tipo de información, nos tenemos que referirnos pues justamente a esta molécula que está al interior de esa célula que va a cumplir muchas funciones especializadas, ¿no? Entonces, esta molécula que ustedes ven, en la que está girando, pues se ha empezado a tener a través del tiempo, pues mucha atención y es a partir de eso que hemos podido elucidar, ¿no? Por la química, cómo estos se van componiendo. Y dentro de estas moléculas que va a llevar ese tipo de información, tenemos a la molécula del ADN, ¿no? Que sería el ácido desoxirribonucleico, y tenemos otra molécula que justamente va a ser el ARN, que se lo conoce como el ácido ribonucleico. Como ustedes conocerán, pues tenemos justamente esas bases estructurales de esa información, ¿no? Mediada por justamente estos nucleótidos que justamente van a ser aquellos como la citosina, la guanina, la timina y la adenina en el caso del ADN, ¿no? Y en contraparte, pues tendríamos al ARN, que justamente va a ser similar a lo que es el ADN, pero va a tener diferencias, por ejemplo, la formación de uracilo en vez de una timina, ¿no? Ahora bien, justamente esta diferencia de tener una base distinta le va a conferir pues muchos otros tipos de funciones, ¿no? Y ahí vamos a encontrar pues diversidad de información, por ejemplo, ARN de tipo mensajero, tenemos el ribosomal, tenemos los microRNAs y a partir de ello pues una diversidad enorme de tipos de ARN, pero justamente estas moléculas van a tener la información, ¿no? Básica de la molécula mucho más gigante que es el ADN, ¿no? En el caso de células mucho más complejas, ¿no? Eh, a diferencia de los virus, por ejemplo. Entonces, el ADN justamente va a ser esa cadena de información donde justamente va a empezar a generar otros tipos de ARN que le van a servir para distintos procesos metabólicos y que una célula como tal se puede expresar, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, podemos tener una gran, enorme diversidad de estos tipos de ARN
para justamente ver dentro de estos cuáles van a ser las funciones de cada uno de esos tipos de ARN. ¿Ya? Entonces, justamente, si nosotros vemos como la biología molecular, ¿no? Vamos a tener que estudiar siempre dos moléculas, uno el ADN y el ARN, ¿no? Si nosotros vamos a hablar de genética, vamos a tener que estudiar justamente esa información, ¿no? Del ADN y el ARN que van a formar un gen, ¿no? Que justamente va a ser una unidad de información que va a codificar cierto tipo de moléculas en una célula. Obviamente estos genes, igual que como está el ADN dentro de un núcleo, pues justamente los genes también van a localizarse en el núcleo celular, ¿ya? Entonces, muchas veces esta información, pues dependiendo del proceso en el cual esté una célula, es decir, si está en forma activa en su metabolismo o esté empezándose a dividir, pues lo vamos a observar en distintos tipos de formas este material genético, ¿no? Algunas veces lo podemos observar de una forma condensada, otras en forma, ¿no? Mucho más heterogénea dentro de este núcleo. Y va a depender mucho en qué proceso biológico esté esa célula, ¿no? Pero siempre va a estar muy activa y justamente nosotros en muchas ocasiones vamos a poderlo observar en forma de cromosomas, ¿no? Que básicamente va a ser la acumulación de esta información genética, ¿no? Y pues va a estar generalmente mediado por unas proteínas que van a ser las histonas. Obviamente estas proteínas justamente van a provocar que el ADN se superenrolle y se pueda ingresar toda esa información genética, ¿no? Dentro de la célula. Porque si nosotros extendiéramos esta molécula de ADN, pues tendría kilómetros y kilómetros, ¿no? Porque una célula simplemente lleva unos 3 billones de pares de bases dentro de su información genética. Entonces, 3 millones de pares de bases, pues va a ser mucha información para contener una célula. Y eso justamente se utiliza la participación de unas proteínas que justamente son las histonas que van a permitir el enrollamiento de esta molécula y por lo tanto se puede empaquetar dentro del núcleo de una célula, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a estudiar justamente estas particularidades, como teníamos a los cromosomas, tenemos que asemejarlo, ¿no? Como si estuviéramos que cada cromosoma fuese a ser un libro, ¿no? Por lo tanto, nosotros como seres humanos tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas, ¿no? Como generalmente nosotros los observamos en los libros, ¿no? Donde nosotros vamos a justamente ver la información que va a tener cada uno de estos cromosomas, ¿no? Que se generan a partir de esa molécula del ADN. Por lo tanto, un cromosoma lo podemos asemejar como un libro, ¿ya? Cada capítulo de ese libro va a ser como un gen, ¿no? Y las letras que justamente van a conformar ese capítulo van a ser simplemente cuatro, ¿no? Que van a ser la citosina, guanina y timina, ¿no? Y ese capítulo va a estar lleno de esas secuencias específicas que van a formar un gen, ¿ya? Entonces, a veces, como ustedes saben, un capítulo puede tener miles y miles de hojas, ¿ya? Y simplemente con el tipo de secuencia de este material genético, ¿no? Vamos a poder generar una gran diversidad de proteínas y de productos necesarios para que una célula pueda vivir y pueda replicarse, ¿ya? En muchos casos podemos tener algunos errores en la codificación de esas cuatro letras y a veces nosotros lo llamamos eso como un tipo de mutación, justamente ese error que se va a formar. Obviamente, cuando nosotros hablamos de una célula, pues esta célula va a tratar de minimizar ese error a lo más posible, ¿no? Y eso lo hace también con proteínas especializadas, ya, que van a permitir que no, generalmente en una copia del ADN podemos tener alrededor de 10 errores, ¿no? Y cuando utilizamos otro tipo de proteínas podemos eliminar esos errores y corregirlos, ya por distintos mecanismos de corrección.
Y así vamos a minimizar justamente la carga mutacional que pueda tener una célula, ¿no? Es decir, eliminar esos errores. Entonces, si nosotros vamos a ir leyendo toda esa información, ¿no? En condiciones normales, pues no vamos a tener problemas al leer esos cromosomas y no vamos a tener algunos problemas como algún tipo de enfermedad, ¿no? Por lo tanto, cuando estos mecanismos de errores que van a surgir en esta información genética, pues nos van a dar justamente enfermedades eh, que van a alterar justamente los procesos fisiológicos de un individuo. Y es por eso que la genética va a empezar a estudiar justamente estos procesos de herencia que se va a dar o estos procesos que van a surgir este tipo de mutaciones, este tipo de errores que provoquen una característica visible para un paciente, ¿no? Es decir, una característica fenotípica. Y pues dentro de este tipo de errores que nosotros vamos a encontrar, vamos a tener aquellos que pueden ser de lesiones, ¿no? Eso quiere decir que un segmento del cromosoma o puede ser muy pequeño o puede ser un segmento grande en el cual se va a eliminar. Es decir, como si nosotros borráramos un segmento de esa información genética, ¿ya? Podemos tener otros casos, por ejemplo, lo que es la duplicación, es decir, vamos a tener dos copias de un tipo de información, ¿no? Que pueden ser genes también. Podemos tener la inversión de esta información, ¿ya? Es decir, si nosotros leíamos de arriba hacia abajo, ¿ya? Un gen, por ejemplo, entonces, si nosotros invertimos, la parte final, ¿no? Va a corresponder a la parte inicial y pues eso va a causar que lea erróneamente una célula, ¿no? Por invertir ese tipo de información. Es como si nosotros leyéramos, por ejemplo, otra, otra otra lengua, ¿no? Por ejemplo, el chino o, por ejemplo, el japonés que se lee, por ejemplo, de arriba hacia abajo, no se lee de izquierda a derecha, o hay otro tipo de lectura de otro tipo de idiomas que se lee al revés, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces, lo mismo va a pasar a una célula. Al leer en distinta posición, justamente por este proceso de inversión, se va a leer otra información, no la que se debía leer, ¿no? Podemos tener también algunos procesos de sustitución, es decir, que un segmento, ¿no? Se ve alterado y por estar alterado, pues se va a empezar a rellenar con otro tipo de información, a veces localizado en otro tipo de cromosoma. Lo que puede surgir también lo que se llaman translocaciones, donde nosotros tenemos dos cromosomas distintos, ¿no? Como es el caso de este cromosoma, digamos, el cromosoma 4 y este cromosoma 20, ¿no? Entonces, la información de un cromosoma va a pasar al otro cromosoma, ¿ya? Y lo mismo, el cromosoma, por ejemplo, del cromosoma 4 va a pasar a la información del cromosoma 20, ¿ya? Entonces, aquí se va a tener información tanto del un cromosoma en otro cromosoma y este cromosoma número 4 pues va a pasar la información, ¿no? A un cromosoma 20. Entonces, en estos casos, miren, se va a tener información en el caso de sustitución de otro cromosoma distinto al del que se debía tener. De la misma forma, la translocación va a hacer que se tenga otro tipo de información distinta a lo que debería tener un cromosoma específico. Y obviamente, justamente estos problemas que puede tener y además pueden surgir otros a partir de estos. Simplemente estos van a ser algunos básicos que vamos a ver el día de hoy, pues van a traer justamente muchos problemas a nivel molecular y obviamente eso va a acarrear problemas en la función normal de una célula, ¿no? Y por lo tanto, obviamente eso va a repercutir en que se cambie em, momentos fisiológicos de un individuo como tal, ¿no? Para esto, pues, justamente nosotros agarramos técnicas de biología molecular, formas de estudio que se tiene, ¿no? Y a partir de esta molécula que es justamente el ADN, nosotros vamos a empezar a utilizar distintas técnicas que se han ido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Para obtener ese tipo de información, cómo se la va
identificando o diagnosticando, ¿no? En forma de información, a veces de tipo informática, ¿no? Pero básicamente nosotros vamos a aplicar ese tipo de técnicas para obtener resultados que nosotros lo podamos leer, ¿no? Es por eso que en estas técnicas nosotros vamos a utilizar, ¿no? Muestras biológicas. Dentro de esas muestras biológicas, siempre vamos a empezar con una que siempre la podemos obtener, por ejemplo, la sangre, podemos tener células bucales, o sea, células de la mucosa oral, podemos tener biopsia de tejidos, podemos tener otro tipo de fluidos, por ejemplo, líquido acítico, el líquido amniótico y una enorme diversidad de líquidos biológicos que un individuo nos puede dar, ¿no? Incluso la raíz de los cabellos, ¿no? Nos sirven para hacer estudios de genética molecular. Entonces, siempre dentro de las técnicas de biología molecular nos vamos a dirigirnos a extraer una muestra, ¿no? Em, el primer paso que siempre se realiza es realizar una extracción del material genético, ¿no? Así como ustedes han logrado observar que, por ejemplo, para las pruebas de SARS-CoV-2 que se realizan por PCR, no siempre necesitamos el material genético de un virus. En este caso, nosotros utilizamos el material genético que están en las células de un individuo, ¿no? Como estas pueden ser, en el caso de células de humanos, ¿no? En el caso de sangre, nosotros utilizamos el material genético que está presente en los leucocitos, ¿no? Que justamente se va a observar en este tipo de muestras. Podemos tener células epiteliales, podemos tener células mucoides, o sea, dependiendo también del tipo de muestra que nosotros vamos a analizar. Al hacer la extracción de los ácidos nucleicos, pues vamos a obtener justamente estas moléculas que les había mencionado al inicio, ¿no? Tanto el ADN y el ARN. Y en muchos casos, pues estos pueden hacerlo de forma automatizada, pueden hacerlo de forma manual, dependiendo del grado de complejidad de una muestra, ¿no? Pero lo esencial es obtener el material genético lo más puro posible, ¿no? Esas moléculas de ADN, además que tienen, estas deben estar lo más íntegras posible, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas de biología molecular, de las más básicas o las más antiguas también, tendríamos desde un proceso que se llama la técnica que es el cariotipo, en el cual nosotros utilizamos células de un tejido, ¿no? Y hacemos procesos en el cual hacemos que las células se dividan en forma in vitro, ¿no? Es decir, en cultivos celulares. Y lo que hacemos, pues, al último, que se están dividiendo en una fase de su ciclo celular, pues nosotros paramos esa fase, ¿no? Y pues en un microscopio nosotros vamos a poder observar justamente estos cromosomas para identificarlos si están íntegros o tienen alguna anomalía, ¿no? Pero básicamente necesitamos agarrar el tejido, incubarlo, hacer que ésta se empiece a dividir, ¿ya? Y luego incluso podemos utilizar una gran diversidad de tipos de cariotipo en el cual vamos a observar justamente estos cromosomas, ¿no? En la cual el operador generalmente va a intentar justamente alinear, identificar cada uno de los pares cromosómicos que tiene un individuo, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo los cromosomas 1 hasta el 22 y además vamos a ver los cromosomas X y Y. Siempre esto va a ser justamente clasificándolos según el tipo de brazo que va a tener. Tenemos un brazo pequeño, un brazo largo, ¿no? Que se puede evidenciar más que todo en estos otros cromosomas. Tenemos brazos pequeños, brazos largos y tenemos un centro en el cual nosotros, por la disposición de ese centro, vamos a poder saber qué tipo de cromosoma está, ¿no? Si nosotros aplicamos otras técnicas de bandeo, incluso podemos, es decir, identificar cada segmento que va a tener ese cromosoma. ¿Ya? Y al tener ese segmento, pues nosotros vamos a poder identificar si tiene alguna anomalía o está íntegro como tal, ¿no? Podemos utilizar otra técnica, por ejemplo, que es la inmunohistoquímica, donde nosotros utilizamos esa reacción de antígeno-anticuerpo
¿no? Para estudiar tipos celulares, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a marcar con anticuerpos, ¿no? Marcados, cierto tipo de células, en este caso pueden ser células tumorales, pueden ser células que se están dividiendo o dependiendo a lo que nosotros queramos identificar. Eh, Básicamente nosotros utilizamos anticuerpos, ¿no? Dirigidos a una región específica de una célula y lo marcamos y al microscopio lo vamos a poder observar y diferenciar cuáles son aquellas células que presentan esa particularidad que nosotros le marcamos en un anticuerpo, ¿ya? Tenemos otras técnicas, por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa, que lo han visto el día de ayer también, que es una técnica desarrollada por Kali Mullis, ¿no? Y que justamente le han dado el, el premio, ¿no? Nobel, justamente al realizar este tipo de técnicas in vitro, donde amplificamos el material genético muchas veces en mucha cantidad, ¿no? Inicialmente, pues se utilizaba otro tipo de equipamiento muy rústico y en la actualidad, pues nosotros tenemos equipos muy sofisticados que nos van a permitir incluso detectar de forma real cómo se va obteniendo las copias de este producto, ¿no? Que se da por la reacción en cadena de la polimerasa. eh, que ha tenido muchas aplicaciones y se siguen utilizando, ¿no? Por ejemplo, la PCR en tiempo real nos permite tener una PCR de cuantificación, podemos detectar segmentos específicos, incluso ver si hay genotipos o mutaciones específicas a partir de esta técnica, ¿no? Que como hemos visto durante la pandemia, pues se ha hecho muy popular pues, el uso de esta técnica para amplificar material genético de una forma muy específica que justamente está dado por la complementariedad de bases, ¿no? Entonces, ustedes saben que prácticamente necesitamos un ADN molde, ¿ya? Y nosotros vamos a ir poniendo pues distintos tipos de componentes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos primers que van a ser cebadores, es decir, que van a iniciar y van a reconocer una cadena específica o una información específica del ADN y pues con otros componentes como es la ADN polimerasa, que ustedes saben que en la célula también se encuentra esta enzima, pero por objetos de sistemas in vitro, nosotros utilizamos una TAC polimerasa que justamente está obtenida de organismos que resisten altas temperaturas, porque nosotros para hacer una amplificación del material genético debemos aumentar la temperatura para justamente abrir esta doble hebra, ¿no? Y que estos primers se empiecen a unir en estas cadenas, dobles cadenas de ADN, ¿no? Entonces, vamos a necesitar justamente esas bases de la estructura del ADN, como ser la adenina, la citosina y la guanina, que nosotros lo conocemos como los nucleótidos, ¿no? Y pues, junto a los otros componentes que son el buffer y cofactores de la ADN polimerasa, pues vamos a promover de que solo una doble cadena de ADN, pues dependiendo del número de ciclos que nosotros vamos a realizar en un equipo, nos va a permitir obtener muchas cantidades de copias de ese material genético, ¿no? Generalmente esta amplificación es de tipo exponencial porque en este ejemplo, ¿no? Tenemos una cadena y pasando un ciclo, nosotros vamos a tener ya dos cadenas, ¿no? En el siguiente ciclo nosotros teníamos dos cadenas y vamos a pasar a cuatro. Y así sucesivamente de forma exponencial al número de ciclos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Que estos pueden ser 40, 30 ciclos, dependiendo de un protocolo de PCR. ¿Ya? Y esto solo ocurre con una molécula. Entonces, miren, si nosotros teníamos mucho más moléculas en una muestra, pues podemos generar enorme cantidad de copias y nosotros al final, dependiendo de la técnica que estamos realizando, puede ser PCR en tiempo real, puede ser una PCR convencional
una multiplex o una PC de unidad, pues vamos a tener distintos tipos de productos amplificados, ¿no? En muchos casos los vamos a cuantificar si tenemos ese objetivo o simplemente detectarlos como como detectar una mutación, por ejemplo, vamos a utilizar la misma técnica. Podemos hacer otro tipo de técnicas como la secuenciación de tipo Sanger, en la cual vamos a hacer la identificación de cada uno de los nucleótidos, ¿no? Que generalmente nosotros marcamos con un fluoróforo específico, ¿no? Por ejemplo, podemos tener atimina de color rojo, guanina de color negro, citosina lila, en este caso celeste, adenina, y así marcamos cada uno de los nucleótidos para que un equipo, ¿no? Lo pueda identificar a través de una electroforesis capilar. ¿Ya? Entonces el equipo va a empezar a sacar foto a cada una de estas bases y nos va a poder permitir obtener la secuencia que esto va a tener. ¿Ya? En este tipo de equipos que se llaman analizadores genéticos nos van a dar esta información y si nosotros comparamos esta información con otra que, por ejemplo, sea normal, entonces vamos a identificar si hay variaciones. Como les había mostrado, en el caso de mutaciones, ese tipo de errores que van a provocar diferencias en estas cuatro letras que se forman en el material genético. Entonces, podemos asociar justamente este tipo de mutaciones cuando vamos a hallar otro tipo de bases que nosotros vamos a obtener alterados, ¿no? Esas bases nucleotídicas como citosinas, guaninas o timinas que van a variar. ¿Ya? Van a hacer que se cambie la información que se tiene en ese segmento, ¿no? Porque generalmente está dado para un gen. Es lo mismo que cuando nosotros tuviéramos un texto, ¿no? Y a veces por cambiar simplemente algunas letras, pues ya nosotros vamos a leer distinto ese tipo de información. Entonces, lo mismo pasaría en una célula, ¿no? Si tenemos alteraciones en las letras, justamente vamos a alterar la información que teníamos para un gen, ¿no? Y justamente esto va a hacer que algunos individuos pues puedan desarrollar algún tipo de enfermedad. Y justamente la genética va a hacer estudio de este tipo de asociación de mutaciones o de errores en el ADN con las enfermedades que se va a obtener de un individuo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro tipo de técnicas, MLPA, ya que es una ligación de tipo multiplex dependiente de una sonda donde nosotros de la misma forma utilizamos a veces primers mucho más complejos, ¿ya? Vamos a poder hacer que se reconozca en el material genético, es decir, en la cadena de ADN, y si en muchos casos si encuentran la información específica, pues se va a hibridar, se va a ligar por un proceso de ligación y hacemos también una reacción en cadena de la polimerasa donde nosotros estos productos lo metemos o lo ingresamos en un analizador genético y nos va a empezar a dar unos electroferogramas, unas gráficas, donde vamos a empezar a hallar, ¿no? Como estos picos que se ven en la imagen, vamos a empezar a hallar las diferencias de expresión o de información que se tiene este ADN, ¿no? Y vamos a poder conocer si es que esa información está presente o no. Y en muchos otros casos lo vamos a asociar con los alelos que va a tener un individuo. Es decir, si tienen información tanto del padre como de la madre, ¿no? Y pues con el estudio de la bioinformática vamos a poder hacer y detectar si es que existen anomalías en esa información, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros vemos un patrón de alelos donde tenemos dos alelos, ¿no? Uno alelo A y un alelo B. Y cuando nosotros vamos a utilizar esta técnica, a veces no vamos a encontrar el alelo correspondiente. Entonces vamos a ver que puede ser por algún error de lesión o puede ser que no se encuentre ese alelo correspondiente para el análisis que hemos realizado, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver este tipo de técnicas que las podemos usar para empezar a detectar errores dentro de la información de una célula, ¿no? Y otra técnica que se está poniendo de moda, ¿no? Y se está empezando a utilizar en nuestro medio es la técnica de NGS.
¿ya? Es decir, secuenciar el material genético, pero con toda la información posible, ¿no? Eso es que generalmente a veces nosotros tenemos el ADN y lo vamos a fragmentar, ¿ya? Una vez fragmentados, lo empezamos a alinear y vamos a, por producto de la reacción en cadena de la polimerasa, vamos a obtener muchas copias y de esta forma vamos a poder leer también la información que se tiene en el material genético. Esta información pues nos va a permitir justamente conocer también si hay errores, si va a haber alteraciones en el ADN como tal, ¿no? Para esto, pues tenemos aplicaciones de esta técnica de secuenciación de nueva generación, que es lo que significa NGS, y nos va a permitir utilizar el estudio de otras ómicas, ¿no? Como es la farmacogenómica, como es la metagenómica, nutrigenómica y todas las ómicas que empezamos a tener por este tipo de estudio, ¿no? Que viendo el programa, pues ustedes también lo van a poder identificar, ¿no? Cómo son este tipo de ómicas y cómo nosotros lo aplicamos en en nuestro diagnóstico y tratamiento y seguimiento de incluso algunos tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, por la secuenciación de nueva generación, podemos obtener la información de una célula en mucho más eficiencia y mucha más cantidad, ¿ya? Porque el otro tipo de secuenciación que les había mostrado, el de tipo Sanger, ¿ya? Que es esta, tiene sus limitaciones y tiene sus particularidades, ¿no? Mientras que esta otra podemos obtener y podemos leer mucha más cantidad de información del ADN. Básicamente, lo que nosotros hacemos de la misma forma que todos los métodos moleculares, extraemos el material genético de una muestra biológica y hacemos una preparación de librerías, que quiere decir que agarramos una muestra de ADN, lo fragmentamos, ¿ya? A veces utilizamos la PCR para enriquecer este tipo de información, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es ponerle adaptadores o ponerle código de barras moleculares, ¿no? Es decir, le vamos a poner una región específica al material genético que puede ser, y, o sea, le va a indicar en realidad al momento de la lectura en el secuenciador, ¿no? En qué orden tiene que leerse para que luego nosotros tengamos la información adecuada, ¿no? Entonces generamos unas librerías, ponemos a nuestro equipo de NGS y en último paso, eh, toda esta información que se va a leer de estas librerías nos va a dar en formatos de texto de tipo bioinformático, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer es justamente identificar las variantes, identificar las lecturas que se va a tener a partir de este material genético. ¿Ya? Y bueno, luego nosotros tenemos que empezar a comparar, buscar bases de datos internacionales y ver cuáles las anomalías se tiene, ¿no? Y cuáles son alteraciones que se pueden llegar a tener por este tipo de lecturas. Incluso ahora nosotros contamos con sistemas automatizados de bioinformática donde nosotros le damos el archivo, ¿ya? El que tenemos a partir de de todo este proceso y el archivo lo empieza a analizar, ¿no? Y al final nos entrega un reporte, incluso un resultado, ¿no? Entonces ya eso nos va a permitir eh, mejorar un reporte o dar un reporte de una prueba de biología molecular, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar justamente este tipo de técnicas para analizar el material genético, desde las más antiguas, como les había mencionado, como es el cariotipo, ¿no? La inmunistoquímica, la reacción en cadena de la polimerasa, secuenciación, viendo mutaciones, podemos ver fragmentos también. Y ver, pues, incluso el material genético total, ¿no? Del ADN que tiene una célula. ¿Esto por qué lo vamos a empezar a realizar? Porque hemos observado a través de la genética que vamos a tener algunos problemas o anomalías, ¿no? En este caso, nosotros nos vamos a dirigir a uno de esos tipos de estudio, por ejemplo, es el diagnóstico prenatal, ¿ya? Donde, por ejemplo, esto es una gráfica de
que se ha obtenido de una revista, de una publicación que se realizó en Cochabamba, donde ellos determinaron, ¿no? Por ejemplo, el tipo de alteraciones que puede tener un producto, un bebé, ¿no? En el que determinaron que generalmente el 48% de los nacimientos no tenían una alteración eh, fenotípica, ¿no? Que no es evidente. Sin embargo, algunos otro tipo de enfermedades se han empezado a hallar, es decir, un poco más de la mitad de los nacimientos, donde sí tienen anomalías cromosómicas, ¿no? Y dentro de estas anomalías cromosómicas justamente están el síndrome de Down, ¿no? Tenemos síndrome de Turner, Edwards, Klinefelter, ¿no? Y otro tipo de trisomías y de lesiones y enfermedades genéticas humanas, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal en nuestro medio es de mucha importancia porque nosotros vamos a tratar de identificar si es que existen este tipo de síndromes en los individuos nacidos, ¿no? Nacidos vivos. Entonces, justamente este tipo de diagnóstico nosotros lo vamos a poder realizar realmente viendo la alteración de este tipo de cromosomas, ¿no? Em, y justamente los tipos de problemas que vamos a tener al hacer tipo de estudio puede ser prenatal, ¿no? Donde nosotros vamos a observar aberraciones cromosómicas, ¿no? Justamente de poblaciones humanas. Como les mencionaba, este estudio, por ejemplo, nos muestra que hay una alta incidencia del síndrome de Down. Por lo tanto, vamos a observar ese tipo de frecuencias, de esos tipos de alteraciones cromosómicas en la población, ¿no? Que justamente estas aberraciones cromosómicas pueden causar, en muchos casos, pérdidas de embarazos, ¿no? Pueden causar problemas en el desarrollo, como es el retraso mental, o ver malformaciones congénitas, ¿ya? Y justamente vamos a tener que estudiar estas causas o por qué se da estos motivos, ¿no? Por ejemplo, hay pérdidas de embarazos a repetición, ya que pueden ser que se generen abortos espontáneos por diversas causas, ¿no? Entre una de ellas, pues tenemos que hacer el estudio de las causas genéticas como tal, ¿no? Porque pueden ser que un producto esté obteniendo mucha cantidad de cromosomas extras, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, o cómo pueden ser pérdidas de esos cromosomas. Y obviamente eso va a dar que un individuo no sea viable para la vida, ¿no? Por eso vamos a tener pérdidas o abortos espontáneos. Cuando nosotros hablamos de retraso mental, a veces también asociamos a problemas en el desarrollo, ¿no? De un individuo eh, que va a provocar, por ejemplo, déficit de atención, déficit o deficiencia intelectual, ¿no? Y a veces también observamos, más que todo, y es lo que nos llama la atención, cuando vemos malformaciones congénitas, ¿no? A veces vemos poliploidías en los dedos, eh, vemos, por ejemplo, a veces alguna alteración facial, o a veces anorrectal. Entonces vamos a observar este tipo de malformaciones que las podemos detectar, ¿no? En un embarazo. Entonces, por ejemplo, este extracto nos indica que hay una incidencia de recién nacidos del 0,5%, ¿no? Y las alteraciones que pueden tener los embarazos con abortos espontáneos está alrededor entre el 50 y el 60%, que va siendo alto, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que entender que esto se puede dar por eso, por ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de aberraciones cromosómicas, vamos a observar que podemos tener alteraciones, uno, por el número de cromosomas, podemos tener alteraciones justamente en la estructura del cromosoma, ¿ya? Pero generalmente analizamos por el número de cromosomas, ¿no? Donde nosotros vamos a observar poliploidías, es decir, excesivo número de cromosomas, o como es el caso de aneuploidías, que vamos a ver deficiencia del número de cromosomas, ¿no? De la parte estructural, pues vamos a ver que estas se pueden asociar incluso a algunos tipos de cáncer que justamente vamos a tratar el día de hoy. Entonces, cuando vemos poliploidías, queremos decir que tenemos em,
cambios en el número de cromosomas que generalmente son un múltiplo exacto, ¿ya? Del número haploide, es decir, podemos tener 23 que se va a equivaler a 69 cromosomas, es decir, 3 veces, ¿no? Tenemos 92 cromosomas que serían 4 veces el número normal, o 115 como es unas pentaploideas, van a ser extra del número de cromosomas, ¿no? Entonces, esto puede suceder, ¿no? Y justamente puede formarse triploidías y que justamente van a dar problemas en la maduración, uno puede ser en la ovogénesis, ¿no? O como en la espermatogénesis. Nosotros vamos a tener mucha carga genética, ¿no? Y pues lo que van a hacer es dar una expresión fenotípica, ¿ya? Que va a depender justamente del origen del gameto inmaduro. Va a formarse pues unos sets de tipo duplicados, ¿no? Que pueden ser de origen materno, o podemos tener pues muchos conjuntos cromosómicos que van a estar asociados, por ejemplo, al esperma del que va a fecundar, ¿no? Entonces, vamos a provocar que se den anomalías, en muchos casos fenotípicas, ¿no? Dentro de la etapa de gestación, que en muchos casos va a provocar que se dé el aborto de este producto, ¿no? Entonces, en esta imagen ustedes pueden observar en el cual se tiene ya más número de copias. En el caso de este es una triploidía, ¿no? Donde ven 3 cromosomas, del tipo uno, del 2, del 3, ¿no? Y así sucesivamente, donde vamos a observar mucha cantidad de material genético que va a ser en muchos casos inviable para la vida, ¿no? Entonces, lo que va a causar muchas veces estas poliploidías van a ser fallo en la primera división meiótica, ¿no? De la gametogénesis. Podemos tener fallos en el clivaje cuando se da la primera división mitótica. Podemos tener polifecundación cuando a veces un óvulo va a recibir muchos espermatozoides, o alteración en las divisiones celulares en células neoplásicas, ¿no? Entonces, podemos ver como algún tipo de causas que se va a dar en la formación de poliploides, es decir, mucha cantidad de números cromosómicos. Entonces, justamente lo que va a causar es que resulten muchas veces incompatibles con la vida, ¿no? Es decir, que van a provocar que no van a sobrevivir esos productos, ¿no? Y por lo tanto van a terminar generalmente en abortos o pérdidas en distintos tipos de etapas del desarrollo, ¿no? Prenatal. Entonces podemos observar este tipo de anomalías justamente a causa de este número excesivo de cromosomas. Pero también vamos a tener otro que son las aneuploidías, donde podemos ver que justamente se va a cambiar también el número de cromosomas que se pueda tener en una célula, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, sabíamos que tenemos 46 cromosomas y la falta de un cromosoma nos va a dar, por ejemplo, 45. Entonces, vamos a llamar a estos algunos tipos de monosomías. O de la misma forma, cuando nosotros aumentamos un cromosoma, ¿no? Vamos a tener 47 cromosomas y vamos a llamar trisomías, o en otro caso se aumentan 2 cromosomas más y vamos a tener 3 dasomías, ¿no? Entonces, problemas o causas que van a tener justamente estas aneuploidías van a ser la no disyunción en una fase del ciclo celular, ¿no? O un problema en la fase retardada, justamente cuando se está dividiendo la célula, ¿ya? Entonces vamos a ver que vamos a obtener fallas de la segregación de un par cromosómico, ¿ya? Es decir, durante la anafase, cualquiera de las divisiones meióticas se van a alterar. Vamos a tener, pueden ser de una forma presigótica o como pueden ser postcigótico, ese tipo de anomalías de la disyunción en las células, ¿no? Entonces, lo que va a causar justamente es, en este caso, son la formación de trisomías, ¿ya? Cuando nosotros observamos trisomías, vamos a asociarlas generalmente a algunos síndromes que se presentan, ¿no? Por ejemplo, tendremos el síndrome de Patau, donde tenemos una trisomía del par 13,
y si ustedes ven el cariotipo, vamos a observar que se tiene una copia extra, ¿no? Del par 13. De todos son pares y tenemos aquí uno que tiene tres copias de ese cromosoma y va a dar las características de este síndrome de Patton. Lo mismo, la trisomía del par 18, que nosotros lo conocemos como el síndrome de Edwards, ¿no? De la misma forma, si ustedes ven el cariotipo, nosotros vamos a ver lo que tenemos tres copias en el cromosoma 18. Estas dos trisomías muchas veces son también incompatibles con la vida, ¿no? A veces estos individuos pueden sobrevivir algunos meses, ¿no? Pero generalmente van a asociar muchos otros problemas más, ¿no? Solamente como el que ustedes ven de tipo fenotípico, ¿no? Es decir, ver el rostro o los dedos de las manos, sino van a tener asociados otros problemas, por ejemplo, de corazón, de hígado, ¿no? Que van a manifestar pues mucho más problemas para su desarrollo. Uno de los más conocidos, ya sabemos que nacen las personas con trisomía del par 21. Ustedes ven en este caso que se tiene tres cromosomas del par 21, ¿ya? Y justamente este nosotros lo conocemos como el síndrome de Down, que por ejemplo, aquí tenemos el cariotipo, tenemos tres cromosomas 21 y tenemos la particularidad fenotípica de este tipo de niños, ¿no? Tienen las fases típicas de un síndrome de Down, tenemos, por ejemplo, alteraciones en algunos casos del tamaño de los dedos, vamos a tener pues características especiales, ¿no? Que van a dar a este tipo de niños o de individuos con síndrome de Down. Y justamente nosotros hacemos el estudio de esto para saber el riesgo que puedan tener o que puedan estar asociados a otro tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Down a veces está muy asociado a problemas de tipo cardíaco, entonces, si hacemos la identificación, pues tenemos que ir verificando los otros sistemas que pueden estar alterados en este individuo que va a ser portador de un cromosoma extra, ¿no? Del cromosoma 21. Podemos tener, en este caso, monosomías, como pueden ser tener solo un cromosoma, es decir, no tener el par, sino solo tener un cromosoma, que de la misma forma va a causar particularidades o hacer que solo un cromosoma exprese la información genética, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno que es el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Que aparte de no solo tener, como en este caso, un cromosoma, vamos a tener un cromosoma adicional, como es el cromosoma X. ¿Ya? Entonces, generalmente vamos a ver igual particularidades de este tipo de individuos, ¿no? La talla, podemos tener ambigüedad genital, porque tenemos dos juegos del X y uno del Y, ¿no? O podemos ver por un lado, un patrón púbico, por ejemplo, del vello pubiano, ya, de tipo a veces androide o ginecoide, podemos ver la formación de pequeños testículos y bueno, va a depender de cómo este individuo va a expresar justamente sus cromosomas sexuales. O en otro caso, por ejemplo, si solo tenemos un cromosoma X y no tenemos el Y o no tenemos el otro par cromosómico, estaríamos asociando una enfermedad que es la enfermedad de Turner, en la cual justamente va a tener problemas en la disgenesia gonadal, es decir, a veces no llegan a ser mujeres fértiles, ¿ya? Y se va a asociar la baja estatura también, ¿no? Entonces, estos son algunos de los tipos de trastornos que podríamos tener con algunos tipos de cromosomas, ¿ya? Si nosotros nos referimos a los trastornos de tipo sexuales, pues vamos a ver, como les decía, uno, el síndrome de Turner, y donde perdemos un cromosoma sexual, o puede ser el X o el Y, em, con característica fenotípica de tipo femenina, ¿no? Podemos tener tres cromosomas X, una triploidía, ¿no?
o una trisomía del cromosoma sexual, vamos a tener, por ejemplo, en este caso, un X y dos cromosomas Y, ¿ya? O podemos tener, bueno, como en el Klinefelter, como os decía, dos cromosomas X y un Y. A veces estos trastornos lo que van a ser problemas de tipo gonadal y de tipo sexual, ¿no? Donde vamos a ver disgenesias, pseudohermafroditismo, ¿no? Tanto femenino como masculino. Entonces, la asociación de los niveles con respecto a los cromosomas, dependiendo al número de copias, pues vamos a tener distintos tipos de alteraciones, desde aquellos que van a afectar con lo que es la vida y la supervivencia del individuo, hasta aquellos que van a causar problemas de tipo gonadales, ¿no? Y de tipo sexuales. Pues, ¿para qué hacemos justamente la identificación de este tipo de alteraciones? Justamente van a ser para que el individuo sea lo más sano posible, digámoslo así, ¿no? Donde vamos a hacer que ese individuo se pueda interrelacionar con los otros individuos de la población. Es decir, que nosotros vamos a hacer que se dé una estimulación temprana, hacer que se disminuya el retraso madurativo, ¿ya? De este tipo de individuos, como es en el caso del síndrome de Down, ¿no? Donde vamos a utilizar un equipo multidisciplinario y hacer que el individuo incluso sea, ya no sea dependiente de todo el ámbito familiar, ¿no? Incluso puede ser un individuo independiente. Entonces, generalmente vamos a utilizar este tipo de estimulación. Obviamente, si realizamos una atención de tipo temprano, un diagnóstico temprano, ¿no? Que eso lo podemos dar justamente dependiendo, ¿no? del tipo de diagnóstico que vamos a realizar. En muchos casos nosotros necesitamos el líquido amniótico o en muchos otros casos vamos a utilizar lo que es la biopsia líquida, donde utilizamos o detectamos el material genético que está presente en el bebé, en la madre también, ¿no? Es decir, vamos a detectar esos pequeños fracciones de ADN que circulan en la madre ya del feto, y nosotros agarrando ese tipo de ADN vamos a poderlo identificar y saber cuánto de información genética o qué problemas de alteración genética pueda conllevar ese individuo. Entonces, otra, otra clave que podemos dar al estudio de este tipo de información que se encuentra en el ADN es justamente la genética del cáncer y lo que ahora se viene dando lo que es la medicina de precisión. Como en el anterior caso habíamos visto que se puede dar problemas de la alteración de los cromosomas justamente cuando estos se están dividiendo y se están replicando, entonces también cuando surge ese proceso de replicación del material genético, en este caso en el ciclo celular, donde sabemos que pasamos de una fase G0 a una fase G1, S, G2 y M. Tenemos muchas veces dentro de este ciclo celular puntos de control, ¿no? Mediados por muchos tipos de proteínas eh, especializadas para la replicación celular, ¿no? Y que justamente van a hacer que se multiplique el material genético de esa célula. Entonces, lo que nosotros vamos a ver justamente van a ser las alteraciones que se pueda dar en este ciclo celular en el caso de la replicación, ¿no? El cáncer o la genética en el cáncer justamente va a ser estudiar este ciclo celular, a diferencia de la genética que hemos estado viendo hace un momento, ¿no? Donde estudiamos ya los cromosomas mucho más grandes o generales, ¿no? De ese tipo de individuos. En este caso, cuando nosotros vamos a estudiar la genética del cáncer, vamos a observar anomalías justamente relacionadas con este tipo de ciclo celular que va a hacer que algunas moléculas, ¿no? Que regulan este ciclo se vean alteradas. Entonces van a hacer que o se promueva mucha generación de material genético o como puede ser que se detenga en un cierto momento, ¿no? Haciendo que las células tengan problemas al replicarse, ¿ya? Entonces, para esto se ha empezado a estudiar justamente aquellos
que van a encontrar en la literatura como sellos del cáncer, ¿no? Donde nosotros vamos a observar mecanismos de regulación donde evitamos la destrucción, ¿no? Por el sistema inmune, vemos que se tiene una capacidad proliferativa a veces ilimitada, ¿no? Vamos a ver que se da la inflamación promovida por el tumor, activación de la invasión y la metástasis, inducción de la angiogénesis, y bueno, son estos sellos en los cuales van a mantener regulados una célula, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos alteraciones de este tipo de procesos, ¿no? En el cual justamente la célula va a empezar a multiplicarse, entonces vamos a encontrar que se va a producir un tumor o se va a producir una neoplasia en realidad de unas células, ¿no? Por ejemplo, si nosotros rompemos esto de la inducción de la angiogénesis o hacemos que se incremente, entonces va a hacer que un tipo de célula pues tenga mucha cantidad de nutrientes y que se promueva la proliferación celular. Entonces vamos a hacer que se dé o que se forme tumores, ¿no? De la misma forma, si nosotros alteramos, por ejemplo, la inflamación, bueno, recuerden que dentro de la inflamación vamos a encontrar distintos tipos de metabolitos, ¿no? Que van a provocar que se dé la inflamación, ¿no? Interleucinas, factores de necrosis tumoral. Si estos no son apagados, ¿no? Vamos a hacer que ese proceso inflamatorio hace que proliferen muchas más células. Por lo tanto, romperíamos esa homeostasis, ¿no? De, de la misma forma, si nosotros, por ejemplo, evitamos de que las células mueran, ¿no? Por procesos apoptóticos, vamos a hacer que estas vayan proliferando en mucha cantidad. De la misma forma, si nosotros hacemos que no se prolifere, pues las células van a empezar a cambiar en su forma, estructura y van a llevar información errónea, ¿no? Y cuando en el momento que se dividan, van a provocar pues que se forme algún tumor o una neoplasia. Por lo tanto, romper uno de estos tipos de equilibrio homeostáticos pues va a llevar a que se dé la formación de un tipo de cáncer, ¿no? Que puede ser tanto benigno como puede ser maligno. Y el estudio más que todo de esta área pues lo vamos a hacer estudiando siempre aquellos que causen malignidad, ¿no? Básicamente vamos a ver la alteración de muchos genes que justamente producen proteínas que les había mencionado al inicio. Estas proteínas, todas estas tienen información genética que es un tipo de información que está en el ADN. Entonces, en esa información del ADN puede estar alterado, por lo tanto va a dar genes alterados y por lo tanto va a tener proteínas alteradas. Y más aún si estas proteínas que justamente van a regular ese ciclo celular que les había mencionado aquí, ¿no? Donde, por ejemplo, pueden estar mediados por la proteína P53, puede ser la proteína del retinoblastoma, si esas que aquellas que van a causar la reparación y verificar que la información genética esté adecuada a través de este ciclo celular, pues vamos a ver que se altera también toda la homeostasis de la célula, provocando que se dé aumento del crecimiento, puede darse una evasión de la apoptosis, o sea, evitar la muerte celular, ¿no? Por lo tanto, se va a dar inmortalización o que estas se empiecen a emitir, ¿no? Independientemente de una señal que va a provocar la división celular como tal, ¿no? O en otros casos, la formación de angiogénesis, porque recuerden que una célula tumoral va a necesitar muchos nutrientes para empezar a desarrollar, a multiplicarse. Entonces, siempre van a provocar lo que es la angiogénesis y eh, cuando estos crecen en mucha cantidad, a veces causan metástasis, ¿no? Y estos van a estar mediados por proteínas, por proteínas que están codificados en los genes del ADN. Entonces, si estas proteínas se alteran, ¿no? Se va a romper cada uno de estos aspectos celulares, cada uno de estos sellos, y por lo tanto va a provocar que se multiplique la célula, ¿no? Entonces, justamente lo que vemos a través de la biología molecular es estudiar este tipo de proteínas, ¿no? Para que justamente veamos si hay una alteración y si estas proteínas que están codificadas en nuestros genes incluso puedan ser heredables.
¿ya? Entonces, básicamente, cuando nosotros vemos un tipo de tejido celular, ¿no? Estos se van dividiendo, se van destruyendo a la misma velocidad, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a ver alterado por procesos de estrés oxidativo, inflamación, angiogénesis y otros factores más, pues vamos a causar que una célula se vaya ya no diferenciándose, sino se indiferencie, ¿no? Y por lo tanto crezca, forme una neoplasia, ¿no? Y estos en muchos casos pueden invadir y hacer metástasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este tipo de células están mediados otra cantidad de em, proteínas que van a justamente regular el ciclo celular. Una de las que más se estudia, por ejemplo, es BRCA1, o como nosotros lo conocemos, BRCA, que está relacionado con el cáncer de mama, ¿no? Entonces, ese tipo de alteración en esa célula blanco puede hacer que eh, se altere su función del ciclo celular y cause cáncer de mama, ¿no? De la misma forma, si yo tengo alterado, por ejemplo, el gen EGFR, ¿no? Puede causar una proteína anómala del EGFR y por lo tanto causar cáncer de pulmón. Y así se han estudiado una gran diversidad de proteínas que puedan causar tipos de cáncer, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a justamente estudiar todos estos mediadores bioquímicos, es decir, proteínas que interactúan tanto con toda la estructura de la célula como también a nivel nuclear, ¿no? Porque en realidad todos estos componentes, estas proteínas, van a interactuar con factores de transcripción, es decir, que van a promover que el ADN se multiplique, se divida, ¿ya? Y por lo tanto haya desregulación en el ciclo celular y lo que va a hacer que provoque que esta célula se desregule y crezca o se indiferencie o se empiece a multiplicar descontroladamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos la genética del cáncer, vamos a tener que estudiar muchos reguladores que va a tener dentro de la célula, como también aquellos que están relacionados o que van a tener efectos sobre el núcleo y obviamente con el ADN como tal, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos por biología molecular, lo mismo, obtener una muestra, en este caso sanguínea, o podemos utilizar muestra de tejido tumoral, ¿no? Y ver si tenemos modificaciones a nivel somático o a veces de línea germinal y ver justamente si hay lesiones, inserciones, cambios en el sentido de la información, mutaciones como tal, ¿no? Que esto se lo va a traducir en estudios bioinformáticos, ¿ya? Y pues vamos a poder localizar cuál es la alteración de un gen asociado a ese tipo de regulación del ciclo celular. Entonces, en la actualidad se ha empezado a hacer análisis de todos esos tipos de ciclos, desde de proteínas, ¿no? Que tienen ciclos fisiológicos y se ha podido identificar una enorme diversidad de moléculas, ya que van a dar, por un lado, tumores primarios, como pueden ser lo que es la formación de metástasis, ¿no? Y por lo tanto, generar un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, generalmente se tiene un listado grande en las bases de datos internacionales, ¿ya? Y vamos a poderlos asociar con distintos tipos de tumores o de distintos tipos de cánceres, ¿no? En la actualidad, pues, con la ayuda de técnicas de MLPA como NGS, ¿ya? Podemos estudiar una diversidad de estos genes, ¿ya? En forma de paneles. Por ejemplo, tenemos cáncer de mama, ¿no? Donde estudiamos distintos genes que están asociados para este tipo de cáncer. Entonces, estudiamos BRCA1, BRCA2, ATM, CHK2, ¿no? En caso de ovario también estudiamos BRCA1, BRCA2 y así sucesivamente para cada uno de los tipos de cánceres que conocemos, ¿no? Y su prevalencia. Entonces, estudiamos justamente estos genes para saber qué tipo de proteínas dan, si dan proteínas alteradas, que hace que se desregule ese ciclo celular, ¿no? Entonces, estas proteínas están relacionadas muy estrechamente con el ciclo celular de la célula. Entonces, alteraciones de estas
vamos a tenerlas que identificar justamente para saber si tenemos predisposición o si tenemos la formación de un tejido tumoral con las regulaciones para la formación del cáncer, ¿no? Y otra también muy importante que la hacemos también aquí en nuestro país, que justamente es el estudio de una proteína quinasa, ¿ya? Dentro de una célula tenemos una proteína quinasa, es decir, una proteína de tipo B seriable, que nosotros lo conocemos al gen, ¿no? Que se llama cromosoma Filadelfia, donde justamente hace que esta proteína quinasa interactúe con muchos otros proteínas intracelulares y hace que se dé pues mucha proliferación celular. Se reduce a veces lo que es la apoptosis y hace que esta célula se multiplique muchas veces, ¿no? Y cuando este cambio de BCR-ABL está asociado a células sanguíneas, pues vamos a tener lo que es la formación de la leucemia amiloide crónica, ¿no? Que es uno de los agentes o una de las enfermedades muy frecuentes en el caso de leucemias, dados por una alteración del gen BCR-ABL que da ese tipo de eh, proteína tirosinquinasa, ¿ya? Entonces, esta proteína BCR-ABL que interactúa con muchos otros componentes celulares, que se hace que de mucha proliferación celular, está, por ejemplo, por una translocación, ¿no? Una translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22. Como ustedes ven, el cromosoma 9 tiene un segmentito que es ABL, ¿ya? Y el cromosoma 22 tiene un segmento que se llama su proteína BCR. Entonces, cuando hay un corte, ¿no? A nivel de estas regiones, se intercambian, ¿no? Como una translocación. Entonces, se intercambian segmento del cromosoma 22 al cromosoma 9 y el segmento del cromosoma 9 se dirige al cromosoma 22, dando una proteína de fusión BCR-ABL. Entonces, el simple hecho de cambiar esa información de cromosomas hace de que se dé esta proteína BCR-ABL con una actividad proliferativa pues muy activa. Es así que las células sanguíneas se empiecen a multiplicar descontroladamente, ¿no? Entonces, eh, justamente para qué hacemos la identificación, uno para diagnóstico de la enfermedad, el cromosoma Filadelfia, y también nosotros vamos a empezar a utilizar fármacos diana que van a hacer, por ejemplo, que se inhiba ese tipo de acción, como ser algunos tipos de fármacos como imatinib, ¿no? Ponatinib, dasatinib, que justamente hacen que se inhiba esa actividad de esa proteína. Por lo tanto, vamos a hacer que si se inhibe esa actividad, las células no proliferen, ¿no? Así como tenemos alteraciones en cromosomas, vamos a tener alteraciones pues en secuencias muy específicas del ADN, cuando, como es la formación de las enfermedades raras, donde podemos tener rearreglos genómicos, podemos tener variaciones de nucleótidos, ¿ya? O sea, es decir, que a veces podría ser la secuencia citosina, adenina, timina, y por el cambio de esa adenina por una timina o por otro tipo de base, puede que se lea la información errónea y se dé una enfermedad, ¿no? Como es una enfermedad rara. Podemos ver variación en el número de copias, es decir, que podemos tener una copia extra justamente de ese segmento que se dé una alteración y una sobreexpresión de esa proteína, ¿no? Y con lo que va a causar es abundancia de ese tipo de ARN, provocando de que tengamos mucha expresión de ese tipo de proteínas en nuestro organismo, ¿no? En el tipo de células. Y así se han empezado a estudiar una gran diversidad de alteraciones en todos los cromosomas, ¿no? Desde el cromosoma 1 hasta los cromosomas sexuales, XY, y se han empezado a asociar distintos tipos de enfermedades con respecto a esas anomalías cromosómicas, ¿no? Cuando nosotros vemos este tipo de anomalías, vamos a encontrar este recuento, ¿no? Que justamente nos dice el número estimado de personas con enfermedades raras, ¿no?
donde justamente por variaciones de esos nucleótidos, por variaciones de alguna deleción, una duplicación de un nucleótido, a veces nos va a provocar una enfermedad, ¿no? Aquí tenemos algunos tipos de, por ejemplo, Angelman, tenemos Williams, Prader-Willi, tenemos de George, Sotos, que justamente van a dar una característica fenotípica, característica de cada enfermedad, o bien puede dar una alteración, en la mayoría de los casos, del tipo de déficit intelectual, ¿no? Es decir, retraso en el desarrollo, ya sea mental como puede ser físico, ¿no? Y como ustedes ven, en Bolivia tenemos 22.000 personas identificadas con algunas enfermedades raras, ¿no? Que son, no deberían ser muy infrecuentes, pero tenemos en nuestra población, ¿no? Entonces, justamente la idea es identificar este tipo de enfermedades raras y asociarlas y ver si son de tipo, en algunos casos, heredables o si estos también se pueden tratar, ¿no? Por ejemplo, podemos tener algunas enfermedades del metabolismo, ¿no? Por ejemplo, em, tendríamos aquellas personas que no pueden asimilar fenilalanina, ¿no? Entonces, justamente por un déficit en el gen que provoca la degradación de este aminoácido, ¿no? Entonces, vamos a asociar este tipo de enfermedades con el estudio genético. ¿Y por qué hacemos ese tipo de análisis? Porque debemos hacer una aplicación de la genética y de la genómica, pues para el diagnóstico clínico y el tratamiento clínico, porque muchas veces vamos a encontrar diversidad de población, de individuos en una población, y vamos a encontrar pues que algunos no van a reaccionar de igual forma contra un medicamento, ¿no? No vamos a ver que respondan a esas sesiones de tratamiento, ¿no? O en muchos casos, si están curados, vuelven a recaer con ese tipo de enfermedad, o porque algunos van a generar metástasis en algunos casos de algunos tipos de cáncer. Entonces, lo que nosotros utilizamos a través de la biología molecular es justamente dar algún tipo de explicación con esas anomalías genéticas que observamos en los individuos. ¿Ya? Entonces, a través del tiempo, nosotros hemos intentado revisar cuál es el tipo de origen de la aparición de este tipo de enfermedades raras o de problemas en los cromosomas, ¿no? Hemos podido, a través de los estudios del proyecto del genoma humano, clasificar a los pacientes, hacer un diagnóstico, demostrar si estos se van a heredar a través de los hijos, ¿no? O son causas a veces por la población como tal, no son causas de tipo genéticas, ¿no? O vamos a empezar a conocer más que todo las enfermedades que estos se van a presentar. Por los estudios de biología molecular, justamente vamos a encontrar las frecuencias de estos trastornos cromosómicos, si estos van a tener asociados a defectos monogénicos o van a ser por muchos otros tipos de genes, ¿no? O vamos a ver qué tipo de problemas son, ¿no? Si son de origen directamente genético o se van a deber muchas veces a muchos otros factores, como es la herencia multifactorial, donde vamos a ver la prevalencia de la aparición de esas enfermedades en una población determinada, ¿no? Y por lo tanto, ahora que estamos en el futuro, justamente nuestra intención de hacer el estudio por procesos de biología molecular, por esta metodología, es justamente no solamente clasificar, estudiar las enfermedades, sino tratarlas de dar una terapia específica, ¿no? Como es la medicina de precisión. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros vamos a no solo dar ya un tratamiento clásico, ¿no? Por ejemplo, con un tipo de tumor, en un caso de cáncer, generalmente se les daba un tipo de tratamiento a todos los tipos de tumor, mientras que ahora vamos a dar un tratamiento personalizado, es decir, saber qué fármaco va a incidir en un individuo, cuál va a funcionar o cuál no va a funcionar, o ver si va a causar resistencia para un tipo de quimioterapéutico o cómo estos van a ayudar en el desarrollo de un individuo para que estos puedan ser
mucho más, ya no dependientes, ¿no? Más independientes para su desarrollo, ¿no? Entonces, eso lo observamos, ya contamos en la actualidad con incluso reportes donde identificamos la mutación. Por ejemplo, aquí les muestra la variante EGFR, que es justamente un gen para la proteína del EGFR, que va a asociarse a un cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, con la información que tenemos en la actualidad, nos dice o podemos detectar el gen que está provocando ese problema y además, ¿no? Decirnos qué tipo de medicamentos pueda recibir ese individuo, ¿no? Aquí dice, ¿no? Para este gen podemos utilizar el lotinib, gefitinib, ¿no? Afatinib y demás. Incluso en otros casos nos va a decir, ¿no? Tengo mutación en BRAF y pues no va a responder, ¿no? A erlotinib o a esos fármacos, ¿no? Entonces, actualmente ya podemos empezar a dar una medicina de precisión, o sea, una medicina específica para cada individuo. Y eso lo vamos a realizar desde la detección, desde la identificación del tipo de muestra que tenemos de un individuo, ¿no? Hasta obtener las variantes genéticas que va a poseer o va a tener un individuo y ir personalizando este tipo de tratamiento, que es lo que queremos llegar en la actualidad, ¿no? Dar un tratamiento específico para que no vuelva a recaer o para que el paciente se pueda curar o ver que sus expectativas de vida sean mucho más alargadas de lo que antes se tenía, ¿no? Entonces, dentro de estos avances de la genética se logra hasta el momento a esta fase. Obviamente hay muchos otros problemas más que tendremos que ir estudiando y eso va a ser con la aparición de casos, estudiando con la población que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Y que yo creo que mucho más adelante se va a volver más frecuente realizar este tipo de estudios para justamente prever la aparición o la recidiva de algunos tipos de enfermedades. Entonces, yo creo que hasta aquí les he intentado dar un pantallazo de lo que podemos hacer tanto con la biología molecular como la genética y pues siempre y cuando podamos ir avanzando en este campo, ¿no? Colegas, si tienen alguna consulta para el doctor Gastón, pueden habilitar sus micrófonos. Buenas noches. En la parte genética, últimamente ya podemos diagnosticar incluso ya enfermedades desde como les digo, desde la gestación, ¿no? No solamente enfermedades cancerígenas. También podemos detectar también estas enfermedades de síndromes neurológicos, Sí, sí, podemos detectar. como síndrome de Asperger. Ujú. Sí, sí. ¿Y qué clase de proteínas podemos detectar, digamos, en cualquier tipo de enfermedad neurológica, por ejemplo, en el autismo Ujú. o cualquier síndrome neurológico? Ujú. Sí, básicamente ahorita estamos realizando el estudio del ADN, donde vamos a identificar si es que este ADN está alterado. Si nosotros basamos directamente en la biología molecular, por ejemplo, hablaba de autismo, ¿no? Asperger. Se conocen ya algunos genes asociados, ¿no? Para este tipo de alteraciones. Por ejemplo, le puedo mencionar a Shank, es un gen, Shank 3, donde vamos a ir a ver si hay mutaciones o anomalías. Ya podemos ver de lesiones o duplicaciones asociados para que tenga una alta predisposición al autismo. También estamos haciendo el estudio de telómeros, ¿no? Ustedes saben que los telómeros van a presentar información genética no solamente para el desarrollo o la función de la vejez celular, sino van a también, cuando tenemos cortados estos telómeros, vamos a asociarlos a problemas de autismo, ¿no? O de déficit intelectual. Entonces, actualmente hacemos el estudio del material genético para identificar esos espectros de déficit intelectual. Doctor, aprovechando, he visto que hay estudios de paneles, por ejemplo, para cáncer de mama. ¿Usted sabe más o menos cuánto cuesta hacer un panel? Ya dado que los colegas, el 80% son mujeres.
Sí, va a depender del tipo de tecnología que se vaya a utilizar, ¿ya? En nuestro medio, pues se están realizando, se están implementando este tipo de tecnologías. Básicamente, por ejemplo, en un laboratorio en el cual tengo conocimiento y se puede estudiar segmentos del gen responsable, ¿no? Es decir, BRCA1, BRCA2, entre otros muchos genes que son responsables, pero estudiar a veces solo un gen nos cuesta alrededor de unos 1.500 bolivianos, ¿no? Ahora, si nosotros queremos estudiar muchos más genes asociados al cáncer de mama, obviamente va a ser mucho más costoso, ¿no? Pero hay incluso en otros lugares que nosotros enviamos muestras de ADN o muestras biológicas al exterior, ¿no? Y si no me equivoco, unos alrededor de entre los 2.000 y 5.000 dólares, pues les dan el análisis de esos tipos de genes por ese tipo de paneles, ¿no? Va a depender mucho qué tipo de tecnología que es lo que utilicen y qué número de genes vayan a estudiar. Otra consulta, doctor. Ahí en su guía dispositiva ponía que enfermedades raras Bolivia está con 22.000. ¿Eso es una estadística real o no pasa lo que pasó con COVID, que muchos casos no se diagnosticaron? Sí, bien, justamente esto lo he sacado de una publicación que salió en nuestro medio. Nos dice que tenemos 22.000 eh, pacientes o individuos que tienen enfermedades raras, pero son aquellos individuos que se han logrado realizar esas pruebas genéticas, ¿no? Tenemos que contar que en la actualidad eh, muy pocas personas se hacen ese tipo de estudios, ¿no? A no ser que condicionen mucho la vida de un individuo, se hace en el estudio, ¿no? Pero hay muchos otros tipos de individuos que no alcanzan a realizarse esas pruebas genéticas que estarían quedando al margen. Por lo tanto, ese valor que nos muestra esta publicación, pues no estaría muy de acuerdo porque tenemos mucha cantidad de individuos, pacientes que se hacen estas pruebas o se podrían hacer también estas pruebas genéticas, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que tendríamos muchas más incidencia de enfermedades raras en nuestro medio, ¿no? ¿Alguna consulta más, colegas? Aprovechemos al doctor. Buenas Doctor, en noches. nuestro... Ay, perdón. Buenas noches. Una consulta, doctor. En la estadística, en lo que usted conoce en Bolivia, los laboratorios que estén realizando este tipo de pruebas, porque ahora vemos, ¿no?, de que hay mucho diagnóstico a los niños, que se ha visto que ha aumentado de TDAH, de autismo, pero solamente basado en la clínica, ¿no? En lo que los niños están manifestando generalmente en el colegio. Entonces, yo quisiera saber si es que hay laboratorios en Bolivia y qué laboratorios están realizando estas pruebas, ¿no? Sí, buena, buena la consulta. Sí, creo que dentro de nuestro medio y ahora que se han empezado a generar muchos laboratorios de biología molecular, han empezado a realizar ya algunas pruebas genéticas. Incluso en el laboratorio donde yo trabajo, que es perteneciente al seguro, ¿no?, de la Caja Nacional de Salud. En La Paz realizamos pruebas genéticas que recibimos de todos los departamentos de Bolivia, ¿no? Y más que todos recibimos de Santa Cruz, Cochabamba, para realizar este tipo de pruebas genéticas, esto dentro del seguro, ¿no? Y se cuenta ya con laboratorios que realizan pruebas genéticas a nivel privado, tanto algunas que realizan las pruebas en nuestro medio, es decir, en el país, como hay otras que incluso toman las muestras y las envían a Brasil, las envían a Chile para hacer la secuenciación o hacer la identificación y simplemente ya llega un reporte. Entonces, se puede optar de esas vías, ¿no? Una por la parte de la seguridad social, otra por la parte privada, e incluso otra que se terciariza, ¿no? Donde podemos enviar muestras a otros países. ¿Ya? Obviamente el tiempo de respuesta va a ser
cuando enviamos a otros países mucho más larga. A veces en nuestros países, en nuestro país como tal, tenemos la respuesta de a veces algunos días o alguna semana, ¿no? Pero va a depender mucho de la tecnología que se vaya a usar, ¿no? Y la tecnología que ahorita está en auge justamente es la de secuenciación de nueva generación. Entonces, ya, yo creo que ya para algún tiempo, yo creo que un par de años más, ya vamos a tener más laboratorios que realicen secuenciación de nueva generación para que podamos tener también resultados mucho más rápidos en nuestro medio. Pero sí, sí hay laboratorios que realizan este tipo de pruebas de genética, ¿no? Le agradezco. ¿Alguna otra consulta, colega? Doctor, disculpe, me sorprendió que usted me ha dicho que en la Caja Nacional ya están haciendo, ya tiene la tecnología, están haciendo esta prueba, ya que yo soy, muchos somos estamos afiliados en la Caja Nacional, ¿no? Llamo en caso de que una pareja de jóvenes, digamos, que quiere hacerse, digamos, quiere tener un hijo, ¿no? Quieren hacerse, ¿qué pruebas genéticas, o sea, qué enfermedades ellos, no sé si me entiende, diagnosticarse qué enfermedades ellos pueden tener tanto como el hombre como la mujer para poder prevenir a su hijo o a su hija, a su futuro hijo o hija? No sé si me entiende, doctor. Sí, sí, sí. Lo entiendo. Es hacer como un perfil genético, ¿no? De Ujú, los individuos. Ujú. claro. Le, le comento que para ese tipo de análisis lo recomendable es utilizar secuenciación de nueva generación, ¿no? Puesto que Ujú, vamos a poder saber todo el material genético, tanto de la madre como del padre, ¿no? ujú, Em, y eso generalmente va a estar relacionado, pero con protocolos de consejería genética. Entonces, ujú, a veces no les sirve realizar esa prueba porque a veces no van a entender el resultado que se tiene, ¿no? Siempre y ujú, cuando tengan un apoyo de un genetista como tal. Entonces, a veces la interrelación que nosotros realizamos con este tipo de personas, ¿no? De individuos, de pacientes, es justamente que ujú, tengan primeramente la consulta de genética para saber si sus padres o abuelos han tenido alguna asociación de alguna enfermedad, ¿no? Para saber si en ujú. las siguientes descendencias van a tener algún tipo de enfermedad hereditaria, que es lo que realmente nosotros estamos haciendo ese tipo de análisis, ¿no? De tipo hereditario, porque los que aparecen esos cambios o mutaciones o enfermedades por azar, a veces no, nosotros no lo podemos saber, ¿no? Porque es cosa del azar, pero generalmente vamos a tener que hacer un estudio con consejería genética, ¿no? Y ir identificando ciertos factores que van a hacer que se incida con mayor frecuencia para un tipo de enfermedad. Doctor, ¿y la consejería genética lo realiza en la misma caja o tenemos, o se hace también en forma externa? Em, Ahí en la caja tenemos genetistas que hacen justamente la Ujú, consejería. ujú, Yo le podría decir que tenemos la tecnología en este momento hasta realizar MLPAs, donde vemos de ujú, lesiones, inserciones, y aún ujú, recién estamos viendo proyectos para realizar NGS, ¿ya? Pero que es ujú, como le decía, es el top de los top de ujú. pruebas, pero Sí. actualmente estamos realizando hasta MLPAs, hacemos secuenciación, hacemos la PCR en tiempo real, ¿no? Para identificar estos problemas. Entonces, se tiene genetistas que van a realizar primeramente el análisis, el árbol filogenético, digámoslo así, de la familia, y según eso vamos a ver qué tipo de enfermedad se tiene. Yo tengo conocimiento que tenemos genetistas y yo trabajo con uno de ellos, al menos aquí en La Paz, y vemos los Ujú. casos de este tipo de problemas o enfermedades. Esa consejería solamente en la ciudad de La Paz, ¿no? ¿No? Que yo tenga conocimiento, sí, el que relacionamos Ujú. mucho. Ya, Le mencionaba que Santa Cruz, Cochabamba nos envían, pero no sé listos. si están dentro si tienen un genetista como tal, ¿no? Sería averiguar aquí en Santa Cruz, porque yo soy de Santa Cruz, ¿no? Bueno, Ajá, esas son sí. mis dudas, bueno, esas son mis dudas, doctor, que bueno, que en la caja ya tengan esa tecnología y me alegra bastante que la Caja Nacional esté progresando, ¿no? Y está yendo mucho más allá y estamos en avance, ¿no?
a lo que ojalá en el sistema público entrara este tipo de tecnología, que tengo entendido que es bastante, me imagino, bastante costoso mantener equipos y materiales reactivos, ¿no? Sí, como comentario, por ejemplo, yo le puedo mencionar Ujú, que sí hay secuenciadores de NGS, ¿no? ujú, Incluso se los han adquirido y se los han enfocado, digámoslo así, para lo que era SARS-CoV-2, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que en Bolivia ya tenemos ese tipo de tecnología, pero el problema es quién lo va a interpretar, ¿no? O quién va ujú. a enfocarse con la vida del paciente, digamos, ¿no? Que eso es lo Claro. que yo creo que uno de los pasos también muy importantes, porque si bien el laboratorio puede tener este tipo de tecnologías y desarrollar las pruebas de biología molecular, pero si no le Ujú, va a beneficiar al paciente, pues ujú, no vamos a tener esa relación correcta del problema de una enfermedad de una familia o de un individuo. ujú, Entonces, ujú. yo creo que tenemos que avanzar tanto de los dos vías, ¿no? Tanto la parte médica como la Ujú. parte de laboratorio, ¿no? Entonces, Claro, doctor. Ujú, sí, yo conozco ahora muchos médicos que han venido del extranjero, ¿no? Y les es fácil leer un resultado de NGS, de PCR y ujú, relacionarlo con la clínica del paciente. Entonces, yo creo que ya estamos muy cerca de no solo desarrollar la tecnología, sino tener profesional capacitado para que puedan interpretar estos resultados, como lo están haciendo ahora, ¿no? Justamente en este curso de biología molecular, es ponernos al día de lo que está pasando en nuestro medio, de las cosas que podemos hacer y de las que en otros países se realizan. Entonces, siempre voy a quedar emocionado de que haya este tipo de cursos para que no solo la parte médica avance, sino la parte laboratorial y lo mismo al revés, ¿no? Que la parte médica pueda también especializarse y tomar muy en cuenta ya toda esta tecnología que se tiene en nuestro medio. Ya, doctor, muchas gracias. No, muchas gracias por la consulta. Doctor. Sí, sí, buenas noches, doctor. Mil disculpas. No pude participar desde el principio. Mi consulta es lo siguiente. Si actualmente hay un estudio que se pueda determinar en un paciente eh, las alteraciones genéticas por el tema del labio leporino, eh, Sí, para, ujú. por favor, doctor, si me puede ayudar con eso. Gracias. Sí, a veces el labio leporino va a estar asociado no solo a enfermedades genéticas, sino a otros problemas que incluso pasan en la gestación, ¿no? Eh, em, podemos relacionar este tipo de enfermedades con mutaciones y de lesiones y a veces realizamos, como cuando es el caso por ejemplo, aquí tenía, voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una trisomía de síndrome de Patau, ¿no? Donde no vamos a ver el cierre del velo del paladar, vamos a ver alteraciones también de los labios, ¿no? Como es el labio leporino, pero en este caso nosotros vemos o tratamos de solucionar de la forma quirúrgica. Y luego recién podemos analizar la parte genética que puede estar asociado por microdeleciones o microduplicaciones de distintas partes del cromosoma, ¿no? De los cromosomas en realidad. Entonces, a veces estudiamos desde el cromosoma 1 hasta el 22. A veces puede estar relacionado al cromosoma X, pero hacemos un barrido de la mayoría de los cromosomas y ver si esta va a ser un condicionante para ese labio leporino. Pero cuando tenemos un paciente con ese, con esa característica fenotípica, lo ideal es que se haga la cirugía, ¿no? Y luego recién estudiamos por qué puede ser causado. Y sí hay pruebas para ver microdeleciones y microduplicaciones de los cromosomas. Así como le decía, hacer un barrido o ver regiones subteloméricas las podemos realizar por biología molecular. Claro, eso le decía, doctor, por el tema de que, por ejemplo, hay un paciente que desea, ¿no?
de hacer, o bueno, tener una familia, pero no se quiere, ¿no? Obviamente que los niños también tengan, ¿no? Ese problema, entonces por eso era mi consulta. Entonces, si hay una posibilidad de hacer antes, eh, o el estudio se hace una vez, usted me dice que una vez nacido el bebé recién se puede hacer, ¿no? El estudio, o sea, entonces no se puede, digamos, evitar esa malformación, ¿no? Bueno, eso entiendo, doctor. Sí, porque en realidad hay que ver si la causa va a ser hereditaria o ha sido Ujú. una causa también del azar, digamos, por algún problema en la gestación. Entonces podemos revisar de que sea por una causa hereditaria y ahí recién podemos incidir de que, digamos, las siguientes generaciones de la familia tenga una alta probabilidad de que tenga esa condición, ¿no? Pero tendríamos que ver además otros aspectos, como decía, por genética tenemos que saber si es autosómico dominante, si es autosómico recesivo o qué implicancia tiene esa alteración en el cromosoma, ¿no? Pero sí lo podemos hacer y generalmente se hace por consulta genética, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Doctor, agradecerle profundamente. Soy el doctor Lino Torres. Muy pronto quisiera que nos pueda acompañar aquí en Tarija. Soy el presidente del Colegio de Bioquímica y Farmacia y siempre hemos estado en contacto. Agradecer enormemente su predisposición siempre en apoyar, en trabajar con nosotros. Este no es la única, sino hemos estado trabajando más y vamos a seguir trabajando. Una consulta, doctor, me llama mucho la atención, ya que he estado justamente en una reunión de una asociación de padres aquí en Tarija el día de ayer y me llamó mucho la atención el tema del autismo. En este aspecto, doctor, yo quería preguntarle si también es detectable y en qué etapa se puede hacer la detección, cuáles serían las condiciones también para esa detección, si se lo realiza en biología molecular. Por favor, doctor, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, como le mencionaba, muchas gracias también por la invitación. Y sí, en la actualidad nosotros igual aquí en la ciudad de La Paz, como en otros departamentos, hemos visto el alto incremento de ese tipo de enfermedades, ¿no? De autismo, Asperger, déficit intelectual. Y hemos empezado a estudiar justamente viendo genes que están muy asociados a lo que es al autismo, ¿no? Tenemos a SHANK3 por mencionar que es el más frecuente que puede estar alterado y dar ese tipo de anomalía. Em, el estudio, lo de malo es que lo vamos a ver justamente cuando el individuo, el niño se va desarrollando, ¿no? Sí sería bueno realizar, digamos, un estudio cuando está dentro de la gestación, pero generalmente no es un protocolo de inicio, ¿no? Para saber si va a tener autismo, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a tener que hacer modificando, viendo la frecuencia de la aparición de este tipo de enfermedades y poniéndolo dentro de un protocolo de atención, por ejemplo, para que por lo menos tengamos un perfil de que un individuo sí tiene una alta probabilidad de tener autismo, ¿no? Porque como le mencionaba, si nosotros detectamos a temprana edad una anomalía cromosómica, una alteración, nosotros vamos a disminuir justamente el retraso intelectual que se tenga o poderlo conducir de alguna forma para que ese individuo no se le note mucho más o no desarrolle mucho las formas graves de una enfermedad, ¿no? Sí se lo podría hacer prenatal, ¿no? Pero por el momento se tiene que obtener células de líquido amniótico, ¿no? Entonces, no todos los embarazos a veces son candidatos para realizarse la toma de muestra de líquido amniótico, además que por ser una técnica muy invasiva, donde tenemos que sacar líquido amniótico de la mamá en gestación, ¿no? Pues muchas veces no aceptan las madres, ¿no? Las mamás
para hacerse ese tipo de pruebas. Sí se podría, pero como decía, teníamos que poner protocolos para la identificación de ese tipo de enfermedades y ir obteniendo frecuencias, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, no hay un valor, un dato que nos diga tenemos 40 pacientes, digamos, de autismo, sino solo con lo que sabemos del rendimiento escolar, con el déficit de atención que se tiene, recién podemos irlo detectando, pero ya cuando es mucho más tardío. Sí lo podríamos hacer, pero tendríamos que hacer estudios más profundos y tener publicaciones para sustentar ese tipo de diagnóstico. ¿Alguna consulta más, colegas? Bueno, colegas, agradecer por la participación, especialmente al doctor Gastón Pedro Torres Monroy por haber aceptado la invitación y como dijo el presidente, esperamos tenerlo en futuras presentaciones. Tenemos un congreso en noviembre y espero también tenerlo de manera presencial. Agradecer por haber compartido todos sus conocimientos y reciba un cordial saludo de parte del doctor Lino Torres, presidente del Colegio de Bioquímica y de toda la directiva. Muchas gracias, doctor, por compartir los conocimientos. Y muchas gracias por la invitación, gracias a la organización por tomarme en cuenta y siempre presto para poderles colaborar y que no, todos nuestros profesionales de aquí de nuestro país puedan tener pues la información de primera mano y podamos irnos capacitando y que toda esta información de actualidad sea mucho más común entre nosotros y poder justamente aportar políticas para que podamos tener mejor desarrollo en la salud de nuestra población, ¿no? Que es que es lo que nosotros como sector de salud siempre vamos a ir a proteger. Entonces, muchas gracias. Pues yo voy a estar presto para alguna otra invitación y pues mandarles un saludo desde aquí, desde La Paz y siempre vamos a estar en contacto. Muchas gracias.